Let's go! Let's go! Luego de casi un año de espera, les traemos la nueva versión 3.4.4 de World Engine que además de traer varios arreglos de errores, hay nuevos añadidos como objetos, mecánicas y mucho más de lo que publicábamos en el canal de Devlogs. En este video les presentaré todo lo que llegará para esta nueva versión, así que ponte cómodo y comencemos con el video. Vamos a comenzar por algunos cambios pequeños que agregan o cambian detalles al juego, como los nuevos atajos si es que juegas en PC, y es que ahora en el editor vas a poder abrir ventanas emergentes rápidamente con el clic de la rueda del mouse, también podrás alternar los modos de jugar y editar rápidamente con la tecla Enter, y si estás jugando un nivel en el guardaboto en los niveles mundiales, podrás volver a empezar rápidamente con el botón R. Ahora las llaves funcionan sin tener que llegar al jugador, como en el Mario Maker original. Si colocas Music Blocks en el editor, ahora podrás escuchar en qué notas se encuentran. Se reimplementó la mecánica de subirte sobre un caparazón de Bootsy disparado. Disculpen, estamos teniendo unas fallas de ahora si seleccionas un objeto y lo colocas, la carta de este objeto pasará a ser la primera en su orden, lo que ayudará a que no se pierdan los objetos que usas frecuentemente. Ahora puedes obtener una vista previa rápida del objeto que colocaste en un bloque, pasando el cursor por encima del elo seleccionándolo si es que eres de Android. Luego de haber visto la mayoría de cambios pequeños, cabe destacar que los arreglos de bugs son un gran cambio, ya que han sido bastantes, no nos podemos acordar de todos pero sí de algunos importantes, como la velocidad a la que iban los niveles mundiales, ahora todo carga mucho más rápido. También bugs de colisiones como poder deslizarte en munchers, no poder pasar entre pinchos, bugs que se usaban como trucos con las puertas, los tubos, o los saltos infinitos con objetos como el POW, también el reciente arreglo de las texturas, ahora mejorado para la 3.4.4, porque en la 3.4.3b5 tenía algunos fallos como los sprites invisibles, fallas en algunos enemigos, etc. Todos esos bugs y más fueron reparados en esta nueva versión. Siguiendo con otros cambios pequeños, ahora lograron conectarse aquí, lo que sigue es que alguien o algo lo encuentre así que esperaremos. Siguiendo con otros cambios pequeños, ahora hay algunas animaciones y sonidos parecidos al Mario Maker 2 original. Ahora la música en el entorno volcano del estilo Super Mario World cambia dependiendo si tienes activado los meteoritos o no. Let's go! Ahora en la pantalla de título del juego te avisa si hay disponible una nueva versión. Ahora sí, pasemos a los cambios medianos, no sin antes mencionar el siguiente gran cambio, una nueva característica ¿qué es esto que está pasando?
Al fin puedo mostrarles lo que estuve manteniendo oculto durante meses, y es que ni el DevTeam sabía de esto, así que sí, en este video que había publicado en el canal de Devlogs había un enemigo con el elemental de fuego, pero basta de rodeos. ¿Qué son los elementales? Pues son una forma de personalizar tus enemigos agregándoles habilidades que abren paso a muchas posibilidades. A continuación explicaré cada uno de los elementales para que sepan cómo utilizarlos. En el elemental de fuego tenemos 4 niveles, y para subirlo de nivel solo hay que insertarle el fueguito por donde le quepa. Ahora mismo está a nivel 1, en este nivel lanza una bola de fuego, en el nivel 2 las tira pero con más frecuencia, y en el nivel 3 cambia la cosa ya que pasa a ser la bola de fuego que lanza Bowser. Va directo y puede atravesar muros, lo que puede servir mucho a la hora de crear obstáculos, y finalmente el nivel 4 que adivinen lo que hace, exacto, las tira con más frecuencia. Juega con este elemental y pruébalo con otros enemigos, en algunos la lógica es distinta, como en la planta piraña, que lo que hace es disparar la bola de fuego a la dirección en la que mire, como un lanzaguisantes. El elemental de aire tiene una única mecánica, y es la de poder hacer que los enemigos leviten, funcionando como un enemigo normal pero con el poder de caminar en el aire. Eso sí, como en el anterior elemental, tiene funciones únicas en algunos enemigos, como el rocangrejo que pasa a ser el único enemigo inmóvil que solo sirva para rebotar en él. No sé si esté de más decirlo pero se pueden combinar varios elementos en un solo enemigo, así que seguramente les esté empezando a llegar su lluvia de ideas, a menos que solo piensen en hacer Kaizo. El elemental de hielo es parecido al de fuego, la gran diferencia es que en los niveles 3 y 4 el enemigo genera una estalactita si el jugador se encuentra cerca y debajo de él. El elemental de roca le da durabilidad a los enemigos, puedes otorgarle hasta 100 puntos de durabilidad. Y mientras más durabilidad tenga, se tornará de un color más rojizo. Y por último, el elemental de energía, la mecánica de este elemental es aumentar notablemente la velocidad de los enemigos, contando con 2 niveles de velocidad, la amarilla y la azul es la más rápida porque no sé, Sonic. Por el momento solo 7 enemigos pueden tener los elementales, este número aumentará en futuras actualizaciones, así que sí, tengo una nueva responsabilidad. Luego de terminar de explicar esta nueva característica, ahora sí, pasemos a los cambios medianos, que se caracterizan por cambiar o añadir aspectos de lo para el juego importantes, como por ejemplo la nueva pantalla de reportes, que ahora te muestra una nueva ventana donde puedes elegir el motivo de tu reporte. Obviamente el mal uso de este es totalmente sancionable. El antiguo sistema de reportes era algo experimental y si has reportado accidentalmente un nivel, tú tranquilo yo nervioso, que la mayoría de veces ni se terminaba de enviar el reporte, pero ahora sí deben tener más cuidado. Nuevo idioma ruso para el juego, pero ustedes ¿qué prefirieron, ruso o ucraniano? Se los dejo para que lo piensen. Ahora el límite de puertas aumentó a 6, y el de monedas rojas aumentó a 10, así que ahora ya no necesitarás de bugs para tener este nuevo límite. Los complementos son una nueva característica que sirve para unir artilugios a enemigos. Esta función es exclusiva para enemigos que lo ameriten, así que por ahora solo está disponible para el Monty y el Goombra. Para activar los complementos en el enemigo, solo ve a su ventana emergente y pulsa donde sale el botón más. Cuando lo hayas hecho, te saldrá una guía de los artilugios disponibles por el momento que le puedas colocar al enemigo. Una vez colocado el artilugio, el enemigo lo llevará consigo hasta que lo mates. Lo siento, tenía que dejar este temazo, pero siguiendo, ahora puedes colocar absolutamente todos los enemigos y sus variantes en los bloques. También si colocas un enemigo con poderes elementales, estos se guardarán dentro de los bloques. También los poderes se guardan si metes al enemigo en un camión voleibol.
Parecido al anterior, ahora también puedes colocarle la llave a casi todos los enemigos, completando así una de las características que Frangir dejó a medias. Ahora puedes colocar la variante de la planta piraña en 4 direcciones, tanto en las paredes como en los tubos. Creo que esto debería ir en los cambios pequeños, pero por si acaso lo pongo acá, y es que ahora se agregaron 2 nuevos objetos para el Bullet Wheel, el trampolín de costado y la bola de esbite con sus variantes grandes y de nieve, lo que da un adelanto a la posibilidad de terminar de colocar todos los enemigos en próximas versiones. Se agregaron nuevos sonidos para tus musiquitas. Y bueno, luego de 10 largos minutos finalmente culminamos este video, espero les guste esta nueva versión, recuerden que pueden descargarla y crearse una cuenta en el servidor de Engine Kingdom, no en páginas raras como no sé, esta que se quiere lucrar con el fangame, y antes de finalizar este video quería dar un mensaje, y es que tenemos que aprender a separar los problemas del juego con los problemas de la comunidad. En la época de Frangir una vez llegué a odiar su comunidad, mayoritariamente al staff de esa época, pero por consiguiente empecé a odiar el juego, incluso participé en una supuesta firma de 100 personas para cancelarlo, pero luego me di cuenta que el juego siempre tuvo un potencial enorme, y mi odio hacia él era injustificado, el staff no tenía nada que ver con el desarrollo del juego, Frangir hizo lo que pudo pero no estuvo preparado para manejar una comunidad así de gigantesca. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A pesar de todos los conflictos, problemas o situaciones, World Engine sigue siendo un juego, y no vale la pena que por algunos problemas que no tienen nada que ver, este deje de serlo. Por otra parte, sé que hay más fangames que nos ven como competencia, y su problema sería que ven más los juegos de otros que los propios suyos, y el chiste realmente es crear un fangame nada más que por la diversión y virtudes como la disciplina y el cariño que trae desarrollarla, no por otra cosa más. Y recuerden, si van a crear niveles tradicionales, que tengan un jodido objetivo o mecánica principal y que no sea solo esparcir decoración y cosas random por ahí, malditos conchasu. Gracias por ver el video, dejen su like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video, chao.